En México, cada familia guarda una historia que pesa más que los años, más que los silencios, más que las heridas que nunca se dijeron en voz alta. Y esta es la mía. No la cuento para buscar lástima, ni para señalar culpables, sino porque a veces el alma necesita sacar lo que el pecho ha guardado durante demasiado tiempo. Si tú que estás escuchando has sentido alguna vez que la vida te exigió ser fuerte cuando querías rendirte, quizá encuentres en mis palabras un reflejo de tu propia lucha. Mi nombre es Rosa Isela Mendoza, tengo 63 años y jamás imaginé que el golpe más duro no vendría de la vida, sino de las manos de mi propio hijo. A las 8:47 de la noche, bajo la luz cálida de las lámparas de vidrio soplado que colgaban sobre mi mesa de comedor, mi hijo Álvaro tomó el regalo que yo misma había envuelto con papel azul y un listón que bordé a mano. Lo miró con fastidio, como si le diera pena abrirlo. Y cuando lo hizo, cuando vio aquella libreta de cuero vieja, nuestro libro familiar de recetas, frunció el ceño, soltó un resoplido de burla y dijo: ¿Para esto me hiciste venir, mamá? Y enfrente de todos, lo arrojó al suelo. El golpe seco todavía lo escucho por las noches. La libreta cayó abierta, sus hojas amarillentas, esparciéndose sobre el piso de losa talavera que yo misma había limpiado esa mañana. El olor a mole rojo, a pan dulce, recién horneado a pozole, que llevaba cocinando desde temprano. Todo se mezcló con un sabor metálico que me subió a la garganta. No era sangre, era vergüenza, era dolor. Era aquello que una madre siente cuando su hijo deja de verla como quien le dio la vida y la ve como un estorbo, como un recuerdo incómodo de un pasado humilde. Pero yo no dije nada, ni una palabra. Mis manos, que todavía sostenían una servilleta bordada, temblaron apenas un poco, pero cerré los dedos para que nadie lo notara. Mi hermana Josefina abrió los ojos con incredulidad. Mis nietos, los hijos de mi hija mayor, dejaron de jugar con sus carritos y me miraron confundidos, como si no entendieran por qué tío Álvaro había tirado algo que yo le había dado con tanto cariño. Hasta Camila, la novia de mi hijo, esa muchacha siempre impecable y perfumada, ladeó la cabeza con una sonrisita torcida. Una sonrisa que decía: «Te lo advertí, él ya no es de tu mundo». «Álvaro, hijo», dije con voz suave, intentando que mis palabras no temblaran, «¿por qué haces eso?». Él no me miró, ni siquiera se agachó para levantar la libreta. Solo se pasó una mano por el cabello engominado y dijo con ese tono cansado que usan los hijos cuando ya no respetan: «Mamá, ese libro no sirve para nada. Es puro polvo del pasado. No quiero vivir atrapado en tu panadería ni en tus recuerdos. Ya fue suficiente con venir a este cumpleaños familiar». La palabra familiar le salió como un desprecio. Yo respiré hondo. Sentí el aire caliente del pozole en mis mejillas. Sentí que mi corazón se arrugaba un poquito, como esas hojas viejas que ahora yacían en el piso. «Ese libro», respondí, «con más dignidad que fuerza, lo escribió tu bisabuela. Ahí está la historia de nuestra familia, mijo». Camila soltó una risita corta, ahogada. «Ay, Álvaro, te dije que seguro era algo artesanal». Yo la escuché, todos la escucharon. Mi hijo me miró por fin, pero no con cariño, ni siquiera con enojo. Me miró con cansancio, como si yo fuera un problema que no quería atender. «Mamá, ¿qué quieres que haga con un libro viejo? ¿Colgarlo en la pared? ¿Presumir que vengo de una panadería en ruinas?» Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. La panadería no estaba en ruinas, pero en su mundo aspiracional, en ese mundo de Instagram, eventos, fiestas y lujos ficticios, yo sí lo estaba. Mi hija mayor, María Fernanda, dio un paso hacia él.
Álvaro, no hables así con mamá, susurró, intentando calmarlo. Ella solo quiso darte algo especial. Él no la escuchó, o no quiso hacerlo. Si querías darme un regalo de verdad, dijo cruzándose de brazos, me hubieras dado dinero o algo útil. No, esto. Y señaló la libreta en el suelo, como si fuera basura. Una parte de mí, la parte suave, maternal, la que siempre busca excusas para los hijos, quiso decirle que tal vez estaba cansado, estresado por el trabajo influenciado por Camila. Pero otra parte, una más profunda, más antigua, entendió que no eran sus palabras las que dolían. Era el desprecio, era el olvido, era el hecho de que ya no reconocía lo que éramos, lo que fuimos, lo que le enseñé con mis manos manchadas de harina cuando apenas sabía caminar. Yo me agaché con cuidado, recogí las hojas, algunos recortes viejos, pedazos de recetas escritas por mi madre. Cada hoja que tocaba me quemaba un poquito más. Quise llorar. No pude. Cuando terminé de juntar todo, le dije a Álvaro, mirándolo directo a los ojos: Está bien, hijo. Mañana hablamos. No lo dije como amenaza. Lo dije como quien cierra una puerta con suavidad, porque al otro lado solo hay viento frío. La mesa quedó en silencio. Cumpleaños número 34 de mi hijo, una mesa llena de comida y un hueco enorme justo en medio del pecho. Álvaro volvió a su pastel como si nada. Camila lo tomó del brazo, orgullosa, como si él hubiera hecho algo valiente. Yo caminé a la cocina, respirando despacio, dejando que cada paso me aclarara la mente. Y allí, entre el olor a vainilla, a canela y a pan recién horneado, supe que mi amor de madre ya no podía seguir sosteniendo los caprichos de un hombre que había olvidado de dónde salió. Supe que al día siguiente todo cambiaría. Cuando la gente escucha una historia como la mía, suele pensar que todo empezó el día del cumpleaños de Álvaro, cuando tiró aquel libro al suelo, como si fuera una piedra más en su camino. Pero no. Ese fue solo el golpe final, la última grieta que terminó de abrir un muro que llevaba años fracturándose. Para entender por qué me dolió tanto, no el gesto, sino lo que reveló, tengo que volver atrás, a un tiempo donde todo era distinto, a cuando mi hijo todavía me llamaba mamita, cuando su sonrisa se manchaba de harina y correr detrás de mí por la panadería era su juego favorito. Mi familia ha vivido en Morelia desde hace generaciones. Mi bisabuela Rosaura fue quien fundó la panadería La Esperanza en 1937, en plena crisis, cuando la vida era dura y la gente encontraba consuelo en un bolillo calientito o un pan dulce recién hecho. Ella solía decirme: mientras haya pan en el horno, habrá esperanza en el corazón. Esa frase la llevó a escribir el primer renglón en una libreta de cuero que iba a cambiar el destino de nuestra familia. Yo crecí viendo a mi mamá voltear tortillas en el comal, sacar bandejas de conchas y contar monedas de cobre al final del día. No teníamos mucho, pero nos alcanzaba. Y sobre todo, éramos felices porque en nuestra casa el amor siempre olía a canela piloncillo y masa fermentada. Cuando tenía 14 años, mi madre me puso la libreta en las manos. Es tuya, me dijo. Cuídala como cuidas tu fe. Recuerdo que ese día lloré, no por la responsabilidad, sino porque supe que me estaba heredando algo sagrado, un pedazo de historia con manchas de harina seca y letras torcidas por los años. A los 20 me casé con Julián, un hombre bueno, trabajador, camionero. No teníamos nada de lujo, pero nos sobraban risas tardes en el portal y esas noches donde el mundo parecía perfecto porque estábamos juntos. Tuvimos 2 hijos, María Fernanda y Álvaro. Álvaro fue siempre diferente. Mi hija era práctica, tranquila, ordenada.
Él, en cambio, tenía una chispa especial, curioso, inquieto risueño. Le encantaba acompañarme a la panadería desde que aprendió a caminar. Tenía su propio banquito de madera donde se trepaba para ver cómo batía la masa. Las señoras del barrio lo adoraban. A veces les llevaba conchitas en su canastita azul y ellas le daban una moneda o un dulce. «Mami, quiero ser panadero contigo», gritaba mientras se llenaba las mejillas de harina. Yo reía. «Claro, mi amor, este lugar algún día será tuyo». Pero la vida se ríe de los planes. Cuando Álvaro tenía 12 años, su papá murió en un accidente de carretera. Y donde antes había un niño alegre, quedó un hueco difícil de llenar. Intenté estar ahí para él, para ambos. Entre hornear, atender clientes y llenar cuentas, también tenía que secar sus lágrimas, ayudarle con la escuela, escuchar sus silencios. A veces lo veía en las noches sentado en el portal mirando el cielo. Yo me acercaba y él apoyaba su cabeza en mi hombro. ¿Por qué se fue papá? Mamá Dios lo llamó hijo. Pero tú y yo vamos a salir adelante, juntos. Y él lo creía, yo también. A pesar del dolor, Álvaro creció siendo bueno, muy bueno. En la preparatoria era responsable, le ayudaba a su hermana. Me acompañaba a abrir la panadería a las 5 de la mañana cuando hacía frío. Nunca se quejó, nunca. Incluso cuando sus amigos le decían que preferían dormir, él respondía con orgullo: «Mi mamá hace el mejor pan de Morelia. Yo la ayudo porque algún día quiero seguir su tradición». Esas palabras todavía me persiguen, porque duelen, porque ya no reconozco en el hombre que tiró mi libro aquel niño que hablaba con sueños grandes y manos pequeñas. Cuando llegó el momento de elegir carrera, me sorprendió que quisiera estudiar administración. «Para ayudarte mejor, mamá, para hacer crecer la panadería». Yo le creí, siempre le creía. Álvaro sacaba buenas calificaciones. Era responsable, noble. Y aunque no tenía mucho dinero, siempre se aparecía con flores baratas de la esquina cuando me veía cansada. Para mi mamá trabajadora, decía con esa sonrisa que abría la puerta del alma. Cuando se graduó, se veía tan guapo con su traje azul marino. María Fernanda tomó una foto donde él me abrazaba fuerte, con la frente apoyada en la mía. «Lo logramos», mamá murmuró. «Siempre confié en ti», respondí. Y confié tanto que nunca noté las señales del cambio. Primero, pequeños detalles. Ya no quería que lo vieran conmigo en la panadería. Decía que olía demasiado a grasa, que su ropa se impregnaba. Luego dejó de aceptar mis panes para llevar a la oficina. Después dejó de querer celebrar cumpleaños en casa. Yo justificaba todo. Está creciendo, está ocupado, es la edad, es normal. Pero la verdad es que una madre siempre sabe cuando está perdiendo a un hijo. Lo siente, primero en el estómago, luego en el alma y finalmente en la mirada con la que el hijo ya no la reconoce. Y yo lo sentí, lo supe, pero todavía no quería aceptarlo. El cambio final, el que realmente torció su camino, llegó cuando conoció a Camila. Pero esa es otra parte de la historia, y para entender su impacto, antes debes saber esto. Álvaro fue un buen hijo, un hijo amoroso, un hijo que alguna vez soñó con heredar la panadería. Y eso es lo que hace que la caída duela tanto. A veces los cambios no llegan como tormentas que destruyen todo de golpe. A veces llegan como brisas suaves, casi imperceptibles, hasta que un día te das cuenta de que el viento ya no sopla a tu favor. Así fue la llegada de Camila Villaseñor a la vida de mi hijo. No entró como un huracán. No, ella entró con perfume caro, sonrisa educada y palabras dulces. Pero debajo de su elegancia había algo filoso, como una espina, que solo sientes
cuando ya te ha lastimado la piel. La primera vez que Álvaro me habló de ella fue en una tarde tranquila, mientras yo preparaba la mezcla para un pan de elote. Él llegó entusiasmado con esa chispa en los ojos que no veía desde hacía tiempo. Mamá conocía a alguien, dijo casi sin respirar. Yo me limpié las manos en el mandil y me acerqué. ¿Alguien especial? Sí, muy especial. Se llama Camila. Trabaja en relaciones públicas, es inteligente, elegante. Te va a caer bien. Como madre, una siempre quiere creer que el hijo ha encontrado a alguien que lo impulse, que lo haga feliz. Así que sonreí, genuinamente feliz por él. Me dará gusto conocerla, mijo. 2 semanas después, vino por primera vez a la panadería. Entró con paso firme, tacones altos, un vestido beige ajustado y un bolso que creo que costaba más que la vitrina completa de pan. Saludó educadamente con un beso en la mejilla, pero su mirada recorrió el lugar como quien examina una casa vieja en venta. «Qué bonito negocio tiene doña Rosa», dijo. «Es muy tradicional». El silencio que siguió me dijo más que sus palabras. Aún así fui amable. Le ofrecí una concha recién salida del horno. Ella la tomó con cuidado como si temiera mancharse. «Gracias», rió un poco. «¡Ay, está calientita!». Álvaro la miraba como si el sol le saliera de los ojos. Yo, como buena mamá, guardé mis dudas en el bolsillo del mandil y seguí atendiendo. Los primeros meses parecían normales. Ella venía poco. Él hablaba de ella mucho. Me contaba que lo motivaba a crecer, a aspirar a más, a mejorar su estilo de vida. Hasta ahí yo no veía problema. ¿Qué madre no quiere que sus hijos crezcan? Pero un día, mientras yo acomodaba las charolas, escuché una conversación que nunca debí oír, pero que el destino puso en mis oídos. «¿De verdad vienes aquí todos los días?», preguntó Camila con voz incrédula. «Es la panadería de mi mamá», respondió Álvaro, un poco a la defensiva. «Sí, ya sé, pero...». «Álvaro, tú podrías trabajar en algo mucho más grande. No puedes estar oliendo a pan todo el día. Si quieres avanzar, necesitas rodearte de otra gente, de otro ambiente». «Camila, te lo digo porque te quiero. Este lugar está bien, pero no es para ti». Sus palabras se me clavaron como aguja en el pecho. No porque fueran ofensivas, sino porque vi a mi hijo quedarse callado. Vi cómo apretó la mandíbula, cómo evitó defender lo que alguna vez había amado con orgullo. Y ese silencio fue el primer temblor antes del derrumbe. A partir de ahí, las cosas comenzaron a cambiar, no de golpe, pero sí con pasos constantes. Álvaro empezó a llegar tarde a la panadería. Luego dejó de venir algunos días. Después ya no quería que lo vieran trabajando conmigo. Me decía que tenía reuniones importantes, proyectos grandes, oportunidades nuevas. Pero yo sabía que era Camila. Camila empujando, Camila moldeando, Camila borrando poco a poco la esencia de mi hijo. Una tarde lo invité a cenar pozole, su platillo favorito desde niño. Me dijo que no podía, que tenía un compromiso. A las 2 horas lo vi en una historia de Instagram en un restaurante caro de la ciudad, riendo con Camila y sus amigos, con una botella de vino que me costaba el equivalente a una semana de ventas. María Fernanda, siempre más directa, me dijo: «Mamá, no te lo tomes a pecho, pero creo que Álvaro está cambiando demasiado». Yo, tratando de protegerlo, incluso de la verdad, respondí: «Es su vida, es joven, ya se le pasará». Pero en el fondo sabía que pasársele no era lo que estaba ocurriendo. Él no estaba temporalmente distraído. Él estaba siendo reescrito. Un día Camila vino sola. Entró con sus gafas enormes, su perfume de marca
y un tono que intentaba ser amable, pero se sentía como terciopelo cubriendo una piedra. Doña Rosa, ¿puedo hablar con usted un momento? La llevé a la mesa del fondo, donde mi madre solía sentarse. Ella no se sentó. Permaneció de pie, como si estuviera a punto de hacer una inspección. Mire, yo sé que esta panadería es importante para usted, pero Álvaro tiene potencial, mucho. No puede seguir aquí metido. Él merece algo más. Aquí no está metido, dije sin perder la calma. Esta es su casa. Ella sonrió con lástima. Entienda, no es que esta panadería sea mala, solo que no es suficiente para él. No para lo que yo planeo para su futuro. Lo que yo planeo. Esa frase se me quedó grabada. Yo no respondí, porque a veces el silencio es el único escudo que le queda a una madre que ve cómo su hijo se aleja. Poco después, Álvaro comenzó a rechazar cualquier cosa que viniera de mí. Ya no aceptaba mi comida, ya no quería mis consejos, ya no me pedía ayuda o compañía. Entre más tiempo pasaba con Camila, más parecía renunciar a su identidad. Yo veía los cambios en sus ojos. Antes brillaban con entusiasmo, ahora brillaban con ambición. Y no de la buena, sino esa ambición que te hace olvidar quién te levantó del suelo cuando no tenías nada. Lo peor de todo fue cuando me dijo: «Mamá, no quiero que vengas a mi oficina vestida con tu mandil. Me haces ver simple». Ahí, por primera vez en muchos años, me quebré un poco por dentro. Pero aún así seguía creyendo que podía recuperarlo. No sabía que lo peor estaba por venir. No sabía que el desprecio final llegaría en su cumpleaños número 34. No sabía que al tirar mi libro al suelo, también estaba tirando la memoria de nuestra familia. Y tampoco sabía que mi silencio esa noche sería el comienzo de la decisión más dura de mi vida. Hay dolores que no llegan como golpes directos, sino como pequeñas astillas que se entierran bajo la piel. No matan de inmediato, pero arden, se infectan, y un día te das cuenta de que ya no puedes mover la mano sin sentir el punzón. Así fueron los siguientes meses con Álvaro. Lo que empezó como comentarios sueltos, gestos pequeños y silencios incómodos, se transformó lentamente en una distancia helada, una que yo como madre intentaba ignorar, porque una parte de mí prefería aferrarse al niño que fue antes que aceptar al hombre que se estaba convirtiendo. Todo comenzó con el dinero. «Mamá, ¿me prestas para un pago?» Es temporal. Temporal se convirtió en semanal. Semanal en constante. Álvaro siempre me dijo que era para inversiones, proyectos, oportunidades, pero yo sabía, aunque me doliera admitirlo, que la mayoría se iba en cenas costosas con Camila, ropa de marca y esa vida que ella le había pintado como el nuevo estándar de éxito. Yo lo veía llegar a la panadería cada vez menos. Cuando venía, se quedaba en la entrada para evitar oler a masa. Se lo escuché decir una vez: «Es que me queda en la ropa. No quiero que mis socios piensen que trabajo en una panadería». Mis socios. La palabra me cayó como piedra. La actitud de Camila se volvió más evidente. Al principio era discreta, luego ni siquiera se molestaba en fingir. Recuerdo una tarde en la que estábamos todos comiendo en casa. Yo había preparado enchiladas mineras, una receta que aprendí de mi abuela. Camila apenas probó un bocado. «Está fuerte», dijo con una mueca de asco. «No estoy acostumbrada a comida tan pesada». «Si quieres puedo prepararte otra cosa», le ofrecí con amabilidad. Ella sonrió, esa sonrisa suya tan delicada como una espina. «Ay, no se preocupe, doña Rosa, usted hace lo que puede». Esa frase me atravesó el pecho. Álvaro no dijo nada, ni siquiera me miró.
María Fernanda, mi hija, apretó los dientes. Camila, si no te gusta puedes no comer, nadie te obliga. Solo estaba dando mi opinión, respondió ella fingiendo inocencia. Esa discusión quedó ahí, pero yo supe, sin querer aceptarlo, que mis hijos empezaban a ocupar lados opuestos de una batalla silenciosa, una que yo nunca pedí. Camila insistía en modernizar todo. Álvaro, tu mamá debería cambiar esos hornos viejos. Son muy de rancho. El mostrador se ve antiguo. La panadería no tiene estilo. Los logos se ven como de los 80. Y Álvaro lo repetía después, con sus palabras, pero con sus ideas. Mamá, deberías considerar remodelar. Con tu estilo, bueno, no vas a atraer clientes nuevos. Álvaro, este lugar es tradición, respondí. Sí, pero la tradición no paga las facturas. Ese día, las palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Mi hijo, ese niño, que antes presumía mis panes, ahora renegaba de lo que éramos. La situación empeoró cuando Camila empezó a dejar cosas por toda mi casa sin pedir permiso, una crema aquí, un perfume allá, una bufanda de seda colgada en el respaldo de una silla. Era su forma silenciosa de marcar territorio. Y un día, sin que yo lo supiera, reorganizó mi sala. Movió mis sillones, quitó mis fotos antiguas, reemplazó el mantel bordado por mi madre por uno blanco sin alma. Cuando llegué me quedé helada. Era mi casa, pero no se sentía como tal. ¿Qué pasó aquí?, pregunté. Camila sonrió orgullosa. Le di un toque moderno. Su casa se veía anticuada. Esto es más minimalista. «Era mi casa», dijo María Fernanda desde la mesa molesta. «No tenías derecho, Bea». Álvaro intervino. «Solo queremos ayudarte, mamá. Que no vivas estancada en el pasado». Yo respiré hondo. Me gusta mi pasado. Me recuerda quién soy. Pero mis palabras no encontraron lugar en sus oídos. Solo silencio. Hubo un momento que nunca voy a olvidar. Una noche cualquiera, Álvaro llegó tarde con Camila. Yo estaba en la cocina preparando chocolate caliente. Escuché como ella decía: «Álvaro, huele horrible aquí». «¿Es siempre así? Sí. Es por la panadería. Mi mamá no quiere cambiar nada». Yo no iba a responder, pero la voz se me salió sola. «El olor a pan no es horrible, Camila. Para muchos es hogar». Ella me miró como quien observa algo extraño. «Doña Rosa, usted no entiende. Álvaro tiene potencial, pero si sigue pegado a esta vida, nunca va a crecer». «¿Y crecer significa olvidarse de lo que somos?», pregunté. Camila sonrió con la calma de quien cree tener la razón absoluta. Crecimiento significa dejar atrás lo que pesa. Fue ahí cuando lo vi. Lo vi en los ojos de Álvaro. Él empezaba a creerle. Las grietas se hicieron más claras con el tiempo. Álvaro dejó de acompañarme los domingos. Dejó de contestarme mensajes. Dejó de pasar a la panadería porque lo distraía de cosas más importantes. Y cuando venía, ya no era mi hijo. Era un reflejo de alguien más. Un hombre que hablaba con términos que no entendía, con un tono que no reconocía, con una frialdad que nunca imaginé en él. La gota que derramó el vaso ocurrió un sábado por la tarde. Estaba preparando conchitas cuando Álvaro entró elegante, perfumado, usando una chaqueta de marca. No me saludó con beso, ni siquiera me abrazó. Solo dijo: «Mamá, necesito el coche. Camila y yo iremos a una cena importante». «¿A qué hora regresas, hijo?». «No sé». «Pero déjame la tarjeta de la panadería». «Sí, necesito pagar unas cosas». «Cosas tuyas o de la panadería, mamá, no empieces. Solo dámela». En ese instante entendí. Mi amor estaba siendo usado. Mis sacrificios malinterpretados. Mis manos ignoradas. Le entregué la tarjeta, sí, pero por dentro algo se quebró. Y aún así, aún con todo eso,
No esperaba lo del cumpleaños. No esperaba que tirara mi libro Nuestra historia, nuestro pasado. No esperaba que lo hiciera frente a todos. Pero ahora, viéndolo con distancia, entiendo que el desprecio no nació ese día. El desprecio había crecido meses atrás, lentamente, como moho en la madera, como lágrima que nunca sale, como dolor que se aprende a callar. Mi hijo estaba lejos, mucho antes de tirar mi libro, mucho antes del silencio que me dejara esa noche mirando el piso como si fuera un espejo roto. Y yo estaba a punto de despertar, porque lo que venía iba a cambiarlo todo. Hay fechas que una madre espera con mucha ilusión. No importa cuántos años tenga el hijo, su cumpleaños siempre será un recordatorio del día en que lo sostuvo por primera vez, del llanto que la hizo madre, del comienzo de una vida compartida. Por eso, cuando se acercaba el cumpleaños número 34 de Álvaro, mi corazón quiso creer que quizá ese día algo se acomodaría, que tal vez la vida me daría un respiro, un instante de reconciliación, un abrazo, como los de antes. Pero la vida no siempre funciona así. A veces, para despertarte del todo, te da una bofetada tan fuerte que te deja viendo estrellas. Durante semanas estuve preparando en secreto un regalo, no porque quisiera sorprenderlo con algo caro o grande, sino porque quería entregarle un pedazo de nuestra historia, algo que lo hiciera recordar quién era antes de que el brillo vacío de otra vida lo deslumbrara. Era la libreta de cuero que mi madre me había heredado. La libreta donde estaban las primeras recetas de la familia, las notas de mi abuela, las fechas escritas por mi bisabuela. La tinta corrida por lágrimas antiguas que ya nadie recordaba. Yo la había restaurado con mis propias manos, limpié el cuero, arreglé las costuras, protegí las hojas amarillentas. Le puse un marcador de listón rojo, como el que mi mamá usaba para separar la receta de pan de muerto. Mientras trabajaba en ella, hablaba sola. «¿Esto le va a gustar?», me repetía como si quisiera convencer al universo. Él sabe el valor que tiene. Lo sabe. María Fernanda me ayudó a preparar una pequeña comida familiar. Quería que fuera algo íntimo, sencillo, lleno de cariño. Compré flores, arreglé la mesa con un mantel que bordé. Cuando Álvaro era niño, preparé pozole verde, su favorito, y horneé el mismo pastel de fruta que siempre le hacía de pequeño. «Mamá, ¿y si él no viene?», me preguntó mi hija en voz baja. «Va a venir, hija», respondí, aunque mi voz tembló un poco. ¿Llegó? Sí llegó, pero no llegó solo. Llegó con Camila. Entraron sin anunciarse, sin un hola cariñoso, sin las risas que alguna vez me llenaban el pecho. Ella llevaba un vestido rojo ajustado y un perfume tan fuerte que opacó el olor del pan recién horneado. Álvaro se veía cansado, o tal vez hastiado. «Buenas tardes», dije con una sonrisa que me nació forzada. «Hola, mamá», respondió él sin verme a los ojos. Camila miró la mesa y sonrió con ese gesto suyo tan elegante como vacío. «Qué lindo todo, muy tradicional». Quise creer que lo decía de forma amable, pero mis manos se apretaron sin querer. Nos sentamos. Intenté que el ambiente fuera cálido. Hablé de cosas sencillas, del clima del barrio, de un nuevo cliente que llegó a la panadería. Pero ellos estaban distantes, revisando el celular, murmurando entre sí. María Fernanda me ayudaba a sostener el ambiente con palabras aquí y allá, pero era inútil. Aquello no era una celebración, era un choque de mundos. Después de la comida, decidí entregar el regalo. Tomé la libreta envuelta en papel craft
y amarrada con un lazo de yute. Mis manos temblaban un poco. Álvaro, dije suavemente, esto es para ti, hijo. Él la tomó sin mucho interés. ¿Qué es? Ábrelo y verás. Desenvolvió el papel con impaciencia. Al ver la libreta, frunció el ceño. Una libreta vieja, dijo sin emoción. No es una libreta cualquiera, respondí intentando mantener la voz firme. Era de tu bisabuela. Tiene todas las recetas originales. Es parte de nuestra historia, mijo. Pensé que... Camila soltó una risita ahogada. Ay, Álvaro, qué tierno. Es como un recuerdo de museo. Álvaro la miró y sonrió cómplice. Y fue ese gesto pequeño, casi invisible, el que me señaló que algo dentro de él había cambiado para siempre. Mamá, dijo él con un suspiro cargado de fastidio, yo no necesito esto. No voy a perder mi tiempo con recetas de pan. Eso ya no tiene nada que ver conmigo. Mis ojos se abrieron con dolor. Hijo, es nuestro legado. Tu padre lo amaba. Tú de niño. De niño, interrumpió él casi riendo. Mamá, yo ya crecí. No puedes seguir tratándome como si viviera en una panadería de barrio. María Fernanda se levantó de golpe. ¿Qué te pasa, Álvaro? Esa libreta es historia de la familia. Historia que no me sirve para nada, respondió él. Y entonces ocurrió. Lo tomó. Tomó la libreta entre sus manos y frente a mí, frente a la mesa, frente a mi hija, frente a mi corazón latiendo roto. La dejó caer al suelo, como si fuera un trapo viejo, como si no hubiera valor, como si no hubiera memoria, como si no hubiera amor. El golpe seco del cuero contra el piso fue más fuerte que cualquier grito. Yo no pude moverme, no pude hablar, no pude respirar. Camila murmuró, bueno, tampoco era para tanto, es solo un cuaderno viejo. María Fernanda gritó, eres un ingrato, Álvaro. Él levantó las manos molesto. Ya, ya, no hagan drama por una libreta, no sirve para nada. Mis piernas se aflojaron. Me sostuve en la mesa para no caer. No lloré, no ahí, no frente a él. Solo dije con una voz tan tenue que apenas me escuché, gracias por venir, hijo. Y me di la vuelta para recoger los platos, fingiendo una calma que no tenía. Álvaro y Camila se fueron sin despedirse, diciendo que tenían otro compromiso importante. Cuando cerré la puerta, mi cuerpo finalmente reaccionó. Me dejé caer en la silla. Mis manos temblaron. Las lágrimas me bajaron silenciosas, calientes, desgarradoras. María Fernanda me abrazó. Mamá, perdón por lo que te hizo. Yo negué con la cabeza. No, hija, no me ha hecho nada. Él solo ya no es él. Pero dentro de mí algo se apagó, como una vela que alguna vez fue fuerte y ahora solo conserva el humo. Y ahí, en ese silencio, fue cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Una decisión que nunca pensé tener que tomar con un hijo. Una decisión que me dolió más que cualquier desprecio. Una decisión que, aunque no quería, tenía que tomar. Porque a veces para que alguien recuerde de dónde viene, primero debe perder lo que tiene. Esa noche, cuando la puerta se cerró tras Álvaro y Camila, la casa quedó tan silenciosa que pude escuchar mi propio corazón latiendo, como si estuviera golpeando, para recordar que seguía ahí, aunque hecho pedazos. No dormí. No pude. Me quedé sentada en la mesa con la libreta a mi lado abierta por accidente en una página donde mi madre había escrito con su letra antigua y temblorosa: quien olvida su origen pierde su camino. No sé si ella lo escribió pensando en la vida o solo era una frase que escuchó alguna vez. Pero esa noche, esas palabras cayeron sobre mí como una señal. Me levanté
y tomé la libreta entre mis manos. La acaricié. Olía viejo, pero también la recuerdo a trabajo, a familia. Las hojas estaban arrugadas donde habían golpeado el suelo. Las lágrimas volvieron no porque estuviera triste, sino porque entendí algo. Mi hijo no había tirado una libreta. Había tirado nuestra historia. Había tirado mis manos. Había tirado todo lo que nosotros fuimos juntos. Y dolía. Dios mío, cómo dolía. A la mañana siguiente fui a trabajar como siempre. La panadería olía a conchas recién hechas como todos los días. Los clientes saludaban, las señoras platicaban del clima, los niños corrían detrás de sus mamás. Todo parecía normal, menos yo. Me movía como si flotara. Cada pan que tomaba, cada bandeja que acomodaba, cada peso que cobraba, todo se sentía distinto. Vacío, frío. María Fernanda me observó varias veces preocupada. ¿Estás bien, mamá? Sí, hija, respondí con una sonrisa débil, solo cansada. Pero no era cansancio, era decepción. Era el duelo de una madre que se da cuenta de que ya no puede salvar al hijo que crió, porque él ya no quiere ser salvado. Cerramos la panadería al mediodía. Me quedé sentada en la mesa del fondo, mirando por la ventana hacia la calle donde Álvaro jugaba cuando era niño. Recordé cuando corría con su canastita azul repartiendo conchitas, cuando prometía ayudarme a modernizar la panadería cuando creciera, cuando decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Qué había pasado con ese niño? ¿Dónde se había ido? ¿Cuándo lo perdí? No sabía las respuestas. Pero sí sabía una cosa: si yo no hacía algo, él seguiría hundiéndose. Y no estaba dispuesta a permitirlo. Esa tarde abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes. Ahí estaban todos los documentos, escrituras de la casa, papeles de la panadería, certificados, copias de seguridad, y también aquello que él nunca había revisado. La documentación del coche que yo le había regalado. Sí lo usaba él, sí lo presumía él, sí lo conducía él, pero estaba a mi nombre. También encontré el documento de la cuenta bancaria conjunta que abrimos cuando él era estudiante para que yo pudiera ayudarlo fácilmente. Después, cuando empezó a trabajar, lo olvidó. Nunca la actualizó. Una parte del dinero que pensaba que era suyo era mío, legalmente mío. Y ahí, mirando esos papeles, la decisión me atravesó como una luz clara en medio de la oscuridad. Retiraría todo: el coche, el dinero, los accesos, las facilidades, todo lo que yo sostenía sin que él lo notara. No para castigarlo, no por venganza, sino porque a veces un hijo necesita tocar fondo para volver a ver el cielo. Esa misma noche llamé a mi abogado de confianza, don Héctor. ¿Puedo pasar mañana temprano?, le pregunté. Por supuesto, doña Rosa. ¿Todo bien? ¿Todo? Claro, mentí. María Fernanda, que escuchó la llamada, se acercó con cuidado. Mamá, ¿qué vas a hacer? La miré con una mezcla de dolor y determinación. Lo que tengo que hacer, hija. ¿Y eso qué significa? Que ya no puedo seguir sosteniéndolo como si fuera un niño. Pero es tu hijo. Precisamente por eso. Ella guardó silencio. Luego, sin decir nada más, me abrazó fuerte. Estoy contigo, mamá, pase lo que pase. A la mañana siguiente fui a la oficina del abogado. Le expliqué todo, desde el enojo de Álvaro hasta la libreta caída en el suelo. Don Héctor escuchó con atención sin interrumpir. Entiendo, dijo finalmente. ¿Qué desea hacer exactamente? Respiré profundo. Quiero que el coche vuelva a mí. Quiero cerrar la cuenta conjunta. Y quiero bloquear el acceso a cualquier fondo que él haya estado usando. Es su derecho, respondió. Los documentos están claros. Todo está a su nombre. Podemos hacerlo hoy mismo. ¿Hoy mismo?
Sentí un nudo en la garganta, pero asentí. Hágalo. Firmé papeles, revisé documentos, entregué copias. Cada firma era un golpe, cada sello era un adiós. Pero también, curiosamente, cada paso me devolvía un poco de mi fuerza. Al salir de la oficina, sentí algo que no había sentido desde hacía meses: paz. Una paz triste, sí, pero paz al fin. Esa tarde, cuando el banco me confirmó el cierre de la cuenta conjunta y don Héctor me envió el documento de recuperación del coche, algo se acomodó dentro de mí. No era felicidad, era convicción. Me senté en el portal de mi casa con la libreta en las manos. El sol estaba bajando. El viento era suave. La ciudad olía a pan y lluvia. Y entonces dije en voz baja, como confesando un pecado: perdóname, hijo, pero ya no puedo seguir sosteniéndote mientras tú me tiras al piso. Mis lágrimas cayeron sobre la libreta justo donde mi abuela había escrito sus recetas. Era simbólico, era doloroso, era necesario, porque a veces una madre tiene que retirarse para que el hijo entienda cuánto valía su presencia. Y yo ya estaba preparada para enfrentar la tormenta que vendría después, porque sabía con cada fibra de mi ser que Álvaro no iba a reaccionar bien, que esto iba a romperlo, que iba a dolerle, que iba a culparme. Pero a veces el amor no significa proteger, significa soltar, significa permitir que la vida enseñe lo que las palabras ya no pueden. Y yo ya no tenía palabras, solo tenía la verdad y la decisión tomada. La tormenta se acercaba y yo estaba lista. Cuando tomé la decisión de retirar el coche y el dinero, pensé que me sentiría culpable. Pensé que en la noche no podría dormir, que mis manos temblarían, que mi corazón se haría pequeño, como cuando una madre castiga a un niño que ama demasiado. Pero no. Dormí profundo, como si por primera vez en meses el peso que llevaba en el pecho se hubiera movido un poco, abriendo espacio para respirar. Sin embargo, sabía que la calma no duraría. Sabía que Álvaro tarde o temprano se enteraría, y cuando lo hiciera, el cielo se partiría en dos. La tormenta llegó 3 días después. Yo estaba en la panadería amasando el segundo lote de bolillos cuando escuché el portazo. Un portazo tan fuerte que las campanillas de la entrada no tuvieron tiempo ni de sonar. ¡Mamá!, gritó Álvaro, con una voz que no escuchaba desde que era adolescente. Las clientas se quedaron en silencio. Algunas miraron con incomodidad, otras con lástima. Respiré hondo y salí del área de trabajo limpiándome las manos en el mandil. Aquí estoy, hijo. Él entró con pasos pesados, el rostro rojo, los ojos encendidos. Traía el teléfono en la mano como si quisiera usarlo como arma. ¿Qué hiciste? Escupió las palabras. ¿Qué demonios hiciste? Baja la voz, Álvaro. Hay clientes, le pedí suavemente. Me da igual, gritó. ¿Cómo te atreves a quitarme el coche? ¿Y el dinero? ¿Qué es esto, mamá? ¿Una venganza? ¿Un castigo? Cerré los ojos un segundo. Era la reacción que esperaba. Era el dolor que sabía que vendría. No es venganza, hijo, respondí con calma. Solo estoy tomando de vuelta lo que es mío. Mío golpeó el mostrador con la mano. Ese coche es mío, yo lo uso. Pero está a mi nombre, dije sin subir el tono, sin moverme. Siempre lo estuvo. Álvaro rió con incredulidad. ¿Y eso qué? ¿Ahora vas a quitarme todo? ¿Qué sigue, mamá? ¿Vas a correrme de tu vida? Miré sus ojos. Esos ojos que un día brillaron de amor, hoy brillaban de rabia y de miedo. Álvaro, dije con voz suave, yo no te estoy castigando, solo estoy dejando de sostener lo que no valoras. Él apretó los dientes.
¿Esto es por la estúpida libreta? Esa frase me partió como un rayo, pero me mantuve firme. Esto es por todo, hijo, por cómo me hablas, por cómo me miras, por cómo olvidaste quién eres, por cómo permitiste que alguien más te convenciera de que nuestra vida es poca cosa. Los clientes observaban en silencio, pero yo no sentía vergüenza, sentía claridad. Álvaro bajó la mirada un instante, respirando como si le faltara aire. Camila dice que lo hiciste porque te molesta que tenga éxito, que estás celosa, que no soportas que crezca. Ahí fue cuando entendí. Ella había envenenado no solo sus acciones, sino también su percepción. Se había metido en sus dudas, en su orgullo, en su corazón. Hijo, respondí con serenidad. Si eso fuera cierto, no te habría levantado de niño, no habría trabajado horas extras para tus estudios, no habría abierto una cuenta para ayudarte cuando tu padre murió, no habría dejado de comprar cosas para mí, para dártelas a ti. Un silencio cayó sobre la panadería. Álvaro apretó los puños. Sus ojos se nublaron. Lo vi. Vi la lucha interna, el choque entre lo que él sabía y lo que ella le había hecho creer. No me manipules, mamá, dijo al fin, aunque la voz ya no tenía la fuerza de antes. Devuélveme lo que es mío. Negué lentamente. No, hijo, no mientras no respetes lo que yo soy. Él tragó saliva. Entonces ya no quiero nada tuyo. Perfecto, respondí con el corazón roto, pero firme. Así aprenderás lo que significa tenerlo. Álvaro retrocedió un paso sorprendido por mi tono. Él esperaba llanto, esperaba súplica, esperaba la madre que siempre lo salvó de sí mismo. Pero esa madre estaba cansada. Vete, Álvaro, dije sin temblar. Tómate el tiempo que necesites, pero hasta que no hables con respeto, no vuelvas. María Fernanda salió del área de atrás. Hermano, por favor. Pero él levantó la mano. No necesito nada de ustedes, dijo con ojos brillosos a punto de romperse. Ni su casa, ni su panadería, ni su amor. Y se fue. Salió con pasos furiosos, pero la espalda curva, como si la rabia no alcanzara a sostenerle el orgullo. La puerta se cerró. La panadería siguió oliendo a pan dulce, pero todo estaba triste. Pasaron días, una semana, 2, un mes. Silencio, ni un mensaje, ni una llamada. Yo seguía trabajando. Cada mañana abría la panadería como siempre. La vida continuaba, pero mi corazón tenía un hueco del tamaño del hijo que ya no venía a verme. La gente preguntaba por él. Yo sonreía diciendo que estaba ocupado. Pero todos sabían. En un pueblo nada se esconde. Un día, mientras preparaba pan de muerto, escuché la campanilla de la entrada. Levanté la vista. Y allí estaba. Álvaro, más delgado, con ojeras profundas, sin Camila, con la ropa arrugada y con una mirada que no veía desde que tenía 12 años, la noche que perdió a su padre. «Mamá», dijo con la voz quebrada. Yo solté la bandeja. Él avanzó 2 pasos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sus labios temblaron. Y con la voz rota, como si las palabras le costaran, dijo: «Perdón». Mi pecho se quebró. Él cayó de rodillas y yo corrí a abrazarlo. «Perdóname, mamá», repitió. Yo perdí todo. Camila me dejó cuando se enteró de que el coche no era mío. Mis amigos desaparecieron, perdí el trabajo. Y de pronto me vi sin nada, solo con lo que tú me diste una vez. Y tiré. «Shh», le dije acariciando su cabello como cuando era niño. «Ya estás aquí, hijo, ya estás aquí». Él lloró en mis brazos como cuando aquel mundo
se le rompió a los 12 años y entendí algo, no lo perdió todo. Perdió lo que nunca le perteneció y recuperó lo único verdadero. La familia, la raíz, el origen. Hoy Álvaro trabaja conmigo. Volvió a la panadería, volvió al aroma de la masa, volvió al hogar. A veces aún se siente avergonzado, pero yo lo abrazo y le digo, los hijos no se pierden. Solo se alejan hasta aprender el camino de regreso. La libreta. La restauramos juntos, página por página, memoria por memoria. Y ahora, para cerrar esta historia, quiero decirte algo a ti que estás escuchando. Las madres no dejamos de amar, pero también aprendemos a soltar cuando es necesario. Y a veces soltar es el mayor acto de amor. Gracias por acompañarme en este viaje tan personal, tan humano, tan real. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en tu familia, si te hizo recordar algo que creías olvidado, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntame desde dónde nos escuchas. Comparte esta historia con alguien que lo necesite. Y no olvides suscribirte para seguir caminando juntos en estas historias que nos recuerdan lo que realmente importa. Porque aún nos quedan muchas historias por contar y quiero compartirlas contigo.